Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Hay- Hace 50 años que falleció Federico Pinedo, al que tuve la suerte de conocerlo unas semanas antes en un acto que se hizo precisamente para festejar sus 75 años en la Cámara de Comercio, que consistió en un cóctel y la presentación de su último libro, La Argentina, su posición y rango en el mundo. Siempre le preocupaba la posición y rango en el mundo de la Argentina. Siempre soñó con un país bien ubicado en el mundo y con un pueblo con un gran nivel de vida. ¿De dónde viene Federico Pinedo? Nace en 1896. Su tatarabuelo, Pinedo, llegó al país como oficial del ejército español. El bisabuelo, nacido en América, luchará en la guerra de la independencia y en el sitio Montevideo estará enfrentando a su padre que está entre los sitiados. Situación similar a muchos patriotas con sus padres o sus hermanos. Me acuerdo de Álvarez Tomás o de Brigadier Tomás de Iriarte, por ejemplo, entre tantos. El general Pinedo tendrá también actuación política. Es el que cabeza la revolución de los restauradores que concluye con el gobierno de Juan Ramón Balcarce. Y su fin será la batalla de Caseros. Muere el día de la batalla de Caseros en el bando de Juan Manuel de Rosas. Su hijo, es decir, el abuelo del hoy vamos a hablar, es abogado, será legislador provincial, es de la generación de Bernardo de Irigoyen, de Luisa Espeña, Rufino Elizalde, de Carmelo de Estiaga. Son los jóvenes que no emigraron, se quedaron en Buenos Aires antes de Caseros. Y funda el estudio jurídico, que ya tiene 70 años, que continúa el ex senador Pinedo. El padre, Federico Guillermo Pinedo Rubio, es amigo y socio en ese estudio de Carlos Pellegrini y Roque Espeña. Hasta no hace mucho tiempo, quienes visitábamos ese estudio veíamos la silla que utilizaba Pellegrini y que fuera donada hace unos años por Enrique Pinedo, su hijo, que también fue legislador en la provincia de Buenos Aires, al Jockey Club. Debo decir, a propósito del país, y como mencioné al ex senador Pinedo, que creo que es la única familia argentina que en 6, tal vez los Rodríguez ya están en esa misma línea, que ya está que en 6 generaciones hay un miembro de la familia que hace política, porque una hija del senador Pinedo acaba de ser elegida en la provincia de Salta concejal al departamento San Lorenzo, aledaño a la ciudad de Salta. Así que es un caso poco frecuente en nuestro país. Este Pinedo fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires. En ese cargo finalizó la construcción de la Avenida de Mayo y adquirió la Quinta de Lezama para inaugurar el conocido Parque del Sur, que de su palacio se destinó al Museo Histórico Nacional. También fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en la presidencia de Figueroa Alcorta. Uno de los debates en que tuvo un gran protagonismo fue en el proyecto Ley de Divorcio de 1902, que perdió en diputado por 2 votos. Su discurso a favor fue notable por la defensa de los derechos de la mujer, muy avanzada para la época. Y también fue notable el discurso de su contrincante, el que consiguió los 2 votos para que no saliera el proyecto, Ernesto Padilla, que fue llevado en anda por la Avenida de Mayo por los grupos que se oponían. Fue también, decía mío, bueno, de ahí venía. En la mesa de su padre se vivía entonces la política y la historia. Por su madre, que era doña Magdalena Hilaria Saavedra, descendía directamente de Cornelio Saavedra. De ahí venía, en la mesa de su padre se vivía la política y la historia como que la frecuentaban Pellegrini y Espeña. En la quinta que vivían, que ocupaba la calle Arroyo hasta Libertador y delimitado por Carlos Pellegrini y Suipacha, había una vicuña que Pellegrini le había regalado al niño Federico Pinedo. Formación. Ingresa muy joven a la Facultad de Derecho, se recibe a los 20 años. Incluso hace un viaje, y hizo que hace un viaje a Alemania antes de la Primera Guerra. Aprende idiomas, el alemán, el francés, el inglés. En la facultad sus exámenes llamaban la atención. Muchos estudiantes y también profesores iban a escucharlo. Y uno de los que tuvo interés en escuchar, que sintió el rum rum de que Pinedo atendió unos exámenes notables, fue Antonio Di Tomaso, con el que militará en el Partido Socialista de Juan B. Justo. La amistad entre el hijo del patriciado porteño y el de un inmigrante zapatero remendón es muy sólida y solo la interrumpe la muerte de quien
fue ministro de Agricultura y Ganadería de Justo a los 44 años. Pinedo, en el último reportaje, unos meses antes de su muerte, le preguntan por qué se había hecho socialista, teniendo en cuenta además su origen social. Y él dice, estaba y estoy convencido de que la Argentina necesita, no dice necesita reformas profundas. Irá evolucionando en su pensamiento, pero siempre está presente las mejoras de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Lo vemos en el plan de 1940, el famoso plan Pinedo, cuando dice sobre la vivienda obrera, no está a la altura de los progresos del país y de la dignidad de las personas y urge mejorarla. O hay en las masas más profundas del pueblo una miseria que debemos atacar. Pinedo es elegido diputado en 1919, pero no es aceptado su diploma por no alcanzar los 25 años, tenía 23 años. Es el más votado, eso se repetirá en otras elecciones. Él en algún reportaje hace una broma, dice, son los amigos conservadores de mi padre que me votan en la 20. Por eso era, en esa época, quiero recordar, existía el sistema de borratina, es decir, el ciudadano podía suplantar en su lista o en la lista de otros partidos a uno de los candidatos y poner el nombre del diputado que él creía que merecía llegar al Congreso. Le decía que no fue aceptado por no tener los 25 años. En ese año, como resultó de la Semana Trágica, el episodio más violento y sangriento de un gobierno constitucional en el siglo XX, se ve abogado defensor de un pobre hombre, un inmigrante judío, acusado de promover una república soberana. Demuestra que es una causa armada. Llega a la siguiente elección a la Cámara de Diputados, luego de su viaje a Alemania, de que me referiré. Su casamiento con Teresa Barrio casi le cuesta la expulsión, por haber consentido hacerlo con una ceremonia religiosa. Tema que fue debatido en un congreso partidario. Bueno, hay versiones de que también le costó algún noviazgo su pertenencia al socialismo y su cierta reticencia al casamiento por la iglesia, que finalmente accedió, si no tenía problemas para casarse. Bueno. Decía que viaja a Alemania luego de la guerra, y inmediatamente de que le rechazan su primer diploma de diputado nacional, donde después de la abolición de la abdicación del Kaiser, la derrota, los bolcheviques intentando hacerse con el poder, y se vincula con todos los protagonistas de ese tiempo, Ebert, Rosa de Luxemburgo, Bernstein, Kautsky, Kerensky, ya exiliado de Rusia, camino a Estados Unidos, Felix Weil, mecenas de la Escuela de Frankfurt, que será colaborador suyo en su primera gestión ministerial. También conoce a los que serán los fundadores de la Escuela de Viena. Y en la Argentina, las primeras noticias sobre von Mises y su pensamiento llegan precisamente a través de Pinedo. Decía que su dominio de los idiomas en que escriben los filósofos de la Ilustración, los clásicos de la economía política o los estadistas más prominentes le permiten leerlos en sus idiomas sin la intermediación del traductor. Se preciaba de ser el único argentino, en ese tiempo, que había leído todo lo escrito por Marx. Decía que Juan B. Justo, en su tradición del Capital, no había pasado el primer tomo. Cada vez se interesa más por formarse en los asuntos económicos e interviene en la Cámara sobre ellos. Pero es hombre de la política y ante las elecciones de 1922 toma contacto con De la Torre con vistas a un acuerdo para enfrentar al radicalismo que llevaría a Marcelo Torcuato de Alvear a la presidencia. Contacto que De la Torre desmentirá años después, el día del duelo, que alguien los que dice nunca hemos sido presentados. No fue cordial ese encuentro con De la Torre. Era un hombre que no soportaba a los jóvenes y sobre todo cuando se daba cuenta que no podía darles lecciones, porque este personaje de 25 años que lo visitaba se lo podía dar a él con mucha mayor solvencia. El socialismo independiente. En el Partido Socialista se producen disidencias. En unos hay vocación de poder. Ven las experiencias de los partidos socialdemócratas de Europa, que tratan de llegar al poder, que hacen acuerdos, el gobierno de coalición que hacen los laboristas ingleses, con Raxi MacDonald, con sectores liberales, el partido White, y en algún momento también con los conservadores, y entonces eso les hace ver que hay posibilidades de ser un partido de poder y no limitarse a un partido testimonial. Sus líderes son Di Tomaso, Pinedo, junto a Roberto Noble, el fundador de Clarín, Andrés Di Tella, Héctor González Iramain, Manacorta, Raúl Uranga, que será gobernador de
de Entre Ríos en 1958, Augusto Bunge, Roberto Giustí, entre otros. La calidad de las listas legislativas del socialismo independiente no han sido superadas nunca por ninguna fuerza política de cualquiera de los signos en la ciudad de Buenos Aires. En las elecciones de 1930 vencen al radicalismo y sus dirigentes tendrán un gran protagonismo en los acontecimientos posteriores que culminan en la ruptura del orden institucional a pesar de los intentos de buscar una solución dentro de los carriles constitucionales en el sector que se había vinculado con el general Justo. Serán críticos del gobierno de Uriburu a través de las columnas de crítica, incluso tiene que apartarse de la ciudad Antonio Di Tommaso y crítica es clausurada por los artículos de ella, y Pinedo publica artículos contra el veto a la candidatura de Alvear. Apoyan al general ingeniero civil Justo y su lista de diputados, por la que reingresa al Congreso, Pinedo obtiene la minoría que inmediatamente es el artífice de la formación de la concordancia entre los tres bloques más algunos grupos provinciales que habían apoyado al general Justo, que además es un gabinete de coalición. Cuando se dice que no hay experiencia de coalición, bueno, en el año 32 se instaló una coalición en el país y duró bastantes años, fue exitosa. Se hace cargo el ministro Pinedo. En agosto del 33 se hace cargo el Ministerio de Hacienda. La crisis mundial iniciada en Wall Street en octubre del 29 se agravó por las medidas equivocadas tomadas por los ministros en los países centrales. La crisis tuvo consecuencias políticas. Sin esa crisis no se puede entender el ascenso de Hitler al poder. Antes de la crisis, el Partido Nacional Socialista en Alemania no pasaba del 2,5-3% de los votos. A partir de las consecuencias de la crisis es que el partido nazi empieza a tener un caudal electoral importante hasta llegar al poder. Disminuye el 37% la producción industrial, un 60% las exportaciones mundiales, se triplica la desocupación. En los Estados Unidos aún más, como que llega al 27%. En la Argentina el comercio internacional equivalía a más de la tercera parte del PBI y era un país muy conectado con el mundo. Y significaba un 4% más o menos del mundial, unas 8 veces más que ahora el porcentaje de lo que era nuestro comercio exterior en relación al total mundial con respecto al que tenemos ahora, que nos llega al 0,6-0,7%. La gestión del primer ministro de Hacienda de Justo no fue acertada, actuaba con políticas típicas con las que se ataca una inflación. Es decir, creía que el problema económico se iba a arreglar y lo único que hacía era, bueno, entran pocos ingresos fiscales por la crisis, hay que ajustar el gasto y nada más. Políticas que también hicieron en otros países, en el Reino Unido y también de alguna manera Cuba y Estados Unidos. Pinedo, un cambio que ya que no se podía esperar para poner en marcha la economía y que era preciso solucionar los problemas de los sectores productivos. Principal era la caída de las exportaciones, agravado en el caso de la carne por la presión de los dominios británicos productores de carne para tener preferencia en el mercado a costa de la Argentina, tema que se soluciona con el pacto Roca-Runciman. El precio de los cereales y oleaginosas se había derrumbado. Todo esto tenía consecuencias de ingresos fiscales y los productores que estaban en una situación tremenda, hubo muchas quiebras, chacareros que terminaron suicidándose. Como decía, se solucionó el tema de la carne y inmediatamente además se hicieron acuerdos con Francia, bilaterales, Italia y Alemania, y se fundó la CAP, Corporación Argentina de la Carne, la gran empresa frigorífica nacional. Una de las características de Pinedo, que son de las lecciones que va dando, es que él forma el primer equipo y lo forma con gente idónea y sin importarle si eran compañeros del colegio o si eran amigos de las copas del club. Pinedo forma un equipo entre que se destacan por Raúl Prebisch, nada menos, Máximo Aleman, el padre de Roberto y Juan Aleman, Félix Weil, que ya hemos mencionado, Guillermo Klein, Ernesto Malacorto. Enterado que algunos decían que no nombraba gente conocida, contestó, tenía un estilo muy particular para expresarse y no le importaba si a algunos le molestaba lo que decía. Si por conocida se refieren a la aristocracia de los clubes, no los nombro porque los conozco. Una lección para los que nombran compañeros del colegio punteros sin tener en cuenta la actitud e idoneidad para los cargos estatales.
Las reformas de Pinedo significaron una intervención estatal en la economía, pero preservando lo más posible el mercado y evitando la burocratización. Por ejemplo, para organizar la Junta Nacional de Granos, para asegurar un precio mínimo a los cereales, solo nombra un directorio, y los agentes que actúan en las zonas productivas son los mismos gerentes de los sucursales del Banco Nación, es decir, no se nombra a nadie. Al gerente del Banco Nación se le encarga la tarea de ocuparse de asegurar las compras, de cumplimiento del precio mínimo del cereal. Se crea el Banco Central como organismo mixto con representantes de los directorios también de los bancos privados. Como decía Pinedo, quería garantizar que tengamos los directorios personas que entiendan de bancos y monedas. La dirección general impositiva, el establecimiento del impuesto a la renta y la unificación de los impuestos internos. Esto llevó a la primera ley de coparticipación federal, pero sin las distorsiones posteriores que se han convertido en un saqueo a las provincias productivas y a la ciudad de Buenos Aires. En el sistema de Pinedo, las provincias recibían lo recaudado en la misma. Eso significó una mejora en las finanzas provinciales por la capacidad de recaudar del organismo formado por Pinedo con el asesoramiento de Félix Güell y de que carecían la mayor parte de las provincias, la capacidad de recaudar, situación que no ha cambiado para bien. La creación del Banco Central sustituye a la Caja de Conversión, será su gerente general Raúl Previs, y se organiza el Instituto Movilizador que se hace cargo de los bienes echados a los bancos pero que no haya podido saldar sus cuentas, mejorando así la situación de liquidez de las instituciones bancarias. También se refinancian pasivos, eliminando punitorios, incluso bajando la tasa de interés. A Pinedo le parecía ridículo recargarle la tasa al que había tenido dificultades para pagar la tasa anterior. Sentido común se llama eso. Porque él tenía muy claro la importancia del sistema financiero en el proceso de acumulación en la economía capitalista. Una de las, precisamente, de las diferencias enormes con las políticas de Estados Unidos anteriores a la presidencia de Roosevelt fue la preservación del sistema bancario. En Estados Unidos quebraron 11.000 bancos, agravando la crisis. En la Argentina solo se cerraron 3 bancos pequeños, lección que permitió salir de la crisis de la subprime de 2008 con Bernanke a cargo de la Reserva Federal. No en vano era el académico más calificado en el estudio de la crisis del 30. El éxito de Pinedo se puede medir por este dato. Los depósitos de los bancos argentinos en 1944 equivalían al 50% del PBI y no había ningún país de América, ni siquiera Estados Unidos, que tenía ese índice de bancarización. Hoy la Argentina, su índice de bancarización es menor al de Honduras, al de Guatemala, a la República Dominicana, hasta de Haití. Solamente el 12% del PBI está en los depósitos bancarios. Por eso, y encima, el 90% de los depósitos bancarios para prestar los toma el gobierno, con la famosa ley. La revaluación del oro con que contaba el Banco Central fue otra de las medidas que posibilitaron salir de la crisis. Esto permitió la recuperación de los sectores productivos y el financiamiento de un programa de obras públicas, como la construcción de la red nacional de 30.000 kilómetros de carreteras, de los cuales se pavimentaron 10.000, o la expansión en 5.000 kilómetros de la red ferroviaria, mayor parte de los ferrocarriles del Estado, y 24 kilómetros de subterráneos. En 1934 el PBI industrial alcanzó el de origen agropecuario, y en 1940 lo duplicó, y de 470.000 obreros industriales pasamos alrededor del 1.000.000. En 1940 recién recupera el PBI por habitante en 1929 Estados Unidos. La Argentina ya lo superaba en un 16%. Y su PBI total era equivalente al de toda Sudamérica junta. Es decir, tenemos el 50% del PBI sudamericano. Con Pinedo entonces inicia ese ciclo de crecimiento que culmina en 1948. Casi 14 años continuados de crecimiento. Después vendrá un tercer ciclo, el del 63 al 74, que será de 11 años. Es decir, que no hay ninguna recesión intermedia. Se aleja del gabinete en diciembre del 35. Unos meses antes tuvo lugar el debate en el Senado con el incidente que le costó la vida a Bordaberry, algunos intrigas que suelen en los oficialismos suele haber, provocaron el alejamiento de Pinedo del ministerio,
pero no de la política. Tan no de la política que trató de armar después ante las posibilidades por el sector de oposición que querían incluir al Partido Comunista en un frente popular. Pinedo promueve un frente nacional, tema del que se ocupó el doctor Miguel Iribarne, que está presente en un artículo muy enjundioso en la prensa días pasados, ampliando incluso a otras corrientes lo que era la concordancia con vistas a un proyecto político del que luego que se alejará porque ve que algunos sectores de que se quieren incorporar al Frente Nacional tienen demasiadas simpatías por los regímenes de Italia, Portugal, y eso lo hace alejar. Pinedo tampoco tiene mucha participación con la candidatura de Ortiz. Le llama la atención, como escribe en Tiempo la República, que los demócratas nacionales, que dice esto de él, aportaban la mayor cantidad de votos, el dinero para las campañas y también donde había más talento, aceptaran esa situación de privilegio a los que se denominaban radicales. No lo entendía, que se conformaran con la vicepresidencia. En su viaje a Estados Unidos queda impresionado por ese país y va a influir mucho en los años siguientes. Qué pequeños y pobres somos en comparación, dice al regresar. En 1940 vuelve al gobierno. Ha asumido la presidencia Castillo, se ha hecho cargo por la licencia de Roberto Ortiz, por la diabetes que está produciendo ceguera, y organiza un gabinete en el que está Julio Roca como canciller y Pinedo como ministro de Hacienda. Y ahí elabora y presenta al Congreso el plan que en grandes líneas es consolidar el proceso de industrialización que con la guerra además va a avanzar, que hay que generar un banco de un crédito industrial para el equipamiento de la industria, garantizar que terminada la guerra una protección por 10, 12 años posteriores a la guerra, a los efectos de que se animen a invertir sin temor a que, como pasó en la primer posguerra, de que después viene el aluvión de importaciones, pero además advierte que el mercado argentino es muy chico para un proceso de desarrollo industrial competitivo, que asegure además precios razonables para los consumidores, y por eso viaja a Río de Janeiro, porque sostiene que hay que ampliar el mercado. Y el primer socio debe ser Brasil y el segundo Chile. A Chile no alcanza a viajar porque después de la renuncia, pero viaja a Río de Janeiro y tiene un avance positivo con vistas a una unión aduanera, un mercado común, un proceso de integración para que juntos nos industrialicemos con vistas, dice Pinedo, no a que nos vendamos entre nosotros, otra lección para el Mercosur, sino para que después podamos competir en el mercado mundial. Pinedo tiene claro en varias cosas, que hay que cerrar el escenario internacional, el mundo, son lecciones que va dando, y que hay que terminar con los problemas de la legitimidad democrática. Y entonces va a entrevistarlo a Alvear, al que le dice, no vengo solamente, él en el Senado consigue los votos, hay oposición al plan hay oposiciones, lo apoya la Unión Industrial, la Rural, se opone Carvat, la prensa, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional hace una declaración, se hundirán todas las chimeneas, mientras el país tenga agricultura y ganadería, podrá comprar en el exterior lo que necesite y a precio más barato que lo fijado por la aduana en defensa de intereses creados. Pero más allá de que busca el apoyo legislativo, él dice que no se puede seguir así. En su momento que había que terminar con el fraude. Eso ya lo había planteado en reuniones ministeriales mientras fue presidente de Justo, como las planteaba también el vicepresidente Roca. Lo que pasa que en esa época había más discreción. No se planteaban afuera las diferencias, sino adentro, pero ambos lo habían planteado, que había que terminar con esos simulacros electorales. Y le dice a Alvear que no viene en busca de una tregua, viene en busca de terminar con el problema, viene en busca de establecer la paz entre los argentinos. Y Alvear en declaraciones
a la prensa, dice que por eso él está de acuerdo, porque no estamos hablando de tregua, sino de una paz definitiva para los argentinos. Pero bueno, tanto Alvear como Pinedo se encuentran con problemas. Tanto Alvear como Pinedo tienen problemas, algunos de sus amigos no quieren el acuerdo, tampoco en el radicalismo, hay discursos incendiarios de Mire Mercader en la Plaza 11, Honorio Purredón dice, nos han echado a la fuerza, los tenemos que echar a la fuerza. Emil Mercader levanta la apuesta, hay que levantar horcas para colgarlos en la plaza, en los faroles de la Plaza de Mayo, a los que nos derrocaron en el 30. Como ven, el problema de las grietas no es solamente de ahora. Sabatini da un cierto apoyo, dice, bueno, pero condiciona a que se anulen las elecciones de gobernador de Santa Fe y de Mendoza, que por cierto no hayan sido muy puras. Una favoreció a los radicales antipersonalistas, otros al Partido Demócrata en el caso de Mendoza. ¿Cómo vamos a admitir eso? Y lo cierto es que el tema se frustra y entonces renuncia, como lo hace después Roca, y Alvear es el que permanece en esta idea, y quiero leer lo de Alvear, porque creo que realmente vamos la pena. Por ejemplo, dice en declaraciones, cuando hablan, pero ¿cómo lo ha recibido? ¿Cómo no lo ha de recibir con los brazos abiertos cualquier propósito en tal sentido? Sobre todo viniendo de un hombre joven, que aportándose de las divergencias que con él se hayan podido tener, es evidente que su espíritu vibra ante los acontecimientos y percibe no solo los peligros políticos internos y externos que se ciernen sobre el país, sino la repercusión financiera y económica de estos peligros. Y aclara, se trata de que los fieles de la Constitución, de la ley, de la democracia, vayamos a la meca de la legalidad a buscar inspiraciones para solucionar esos graves problemas. Y cuando esto está fracasando, hace una advertencia que parece profética para lo que vino después. Para los que no querían ceder un poco y perdieron todo 3 años después. Yo, como viejo argentino, a quien por la ley de la vida queda ya poco tiempo para estar en su país, me permito llamar la atención a mis compatriotas y decirles, señores, mucho cuidado, están jugando el destino de la patria. En nuestras manos se halla la solución que requiere con urgencia y patriotismo a la República. Hacer de las luchas políticas una cuestión secundaria para que prevalezcan los intereses permanentes de la nación como cuestión primordial. No prevalecieron. Cuando digo renuncia, y luego viene creo que antes del 43 hay que mencionar su conferencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, él está con los aliados, por afinidad ideológica, la democracia, pero además está convencido de que va a ganar la guerra. Él sabía de economía, sabía que no podía ganar el eje. Consumar los millones de toneladas de acero que producía cada sector de los contendientes, estaba claro que no iba a ganar la guerra, más allá de cómo estaba la situación militar en 1941-42. A la larga se sabía que no iba a ganar. Pero, ¿qué es lo que advierte? Que Gran Bretaña va a salir victoriosa de la guerra, pero que va a salir destruida, que va a salir muy deteriorada económicamente, y que como fuente de capitales, de provisión de tecnología, es decir, de todo lo que hizo Inglaterra en el año 19, en el siglo XIX, que permitió el desarrollo nacional, Inglaterra no lo va a poder dar. Y que entonces va a ser inevitable tener una mayor vinculación con Estados Unidos, que es la superpotencia que va a surgir de la guerra. Por supuesto que muy poca gente lo advirtió en ese momento, y algunos dijeron, este señor que nos está diciendo, creían de que esto no iba a pasar. El golpe de 1943 lo lleva a escribir Argentina en la vorágine. Es su segundo libro. Ya un año antes había escrito uno sobre temas financieros, obligaciones en moneda determinada. Y en 1946 los 5 tomos de En tiempos de la República, que es un repaso de la historia argentina y sus progresos y de la labor legislativa y ministerial.
va a participar a partir de ahí de todas las campañas del Partido Demócrata y escribirá sus documentos económicos, aunque nunca es invitado a asumir las posiciones dirigenciales del partido, cosa que él señala en algún escrito. Es encarcelado en el año 53, nunca supo por qué, pasó varios meses en la penitenciaría de la calle de las Heras, y ahí redacta la famosa carta al ministro Borlenghi, quien antes de 1943 había visitado en el despacho del Senado, del presidente provisional del Senado, a Patrón Costa, para prometerle su apoyo en las elecciones que iban a tener lugar a fin del año 43. Desde hace 30 años, dice Pinedo, todos o casi todos los grupos militantes han llegado, parece, al convencimiento de que solo la propia entidad es respetable y que solo la propia opinión es acertada, y ese exclusivismo ha llevado con cierta frecuencia a actitudes que parecen responder a la idea incivil de que los partidos o grupos adversarios y las opiniones ajenas no tienen derecho a ser tolerados o tenidos en cuenta. Y es una descripción de los problemas que afronta la Argentina, el año 53, el deterioro del valor de la moneda, el parque industrial envejecido, la infraestructura insuficiente, el problema energético. Y entonces dice que hay que abordar y discutir para cómo se solucionan esos problemas. No pide, no exige, manifiesta la esperanza de que en algún momento se recuperen la plena vigencia de las instituciones tradicionales. Incluso dice que si es bueno para la pacificación, se llamará, y que todos los sectores opositores tal vez deban llamarse a silencio por un tiempo. Es muy criticado por muchos de los suyos, especialmente por los que luchan desde los palcos y nunca suben como actores a los escenarios. Hay alguien que le dirá a Pinedo, no es momento de aflojar, son momentos de incentivar la lucha. Era uno de los que estaban siempre en los palcos. Pero bueno, todos los que alguna vez hemos actuado en la política sabemos que de esos personajes hay en abundancia. En 1955 publica Porfiando en el buen camino. Es el resultado de su polémica con Aguirre Cámara, el demócrata de Córdoba que está en una postura intransigente e irrealista en relación al peronismo. Porque Pinedo tuvo claro que Perón era presidente legítimo por el enorme respaldo popular que mostraban los resultados electorales y que el peronismo es una realidad de la Argentina y que esa realidad había que asumirla. Incluso en el libro que es editado después de la caída de Perón, reconoce que prefería una solución política a esa crisis evitando la interrupción constitucional. Seguirá activo hasta su muerte, tanto como abogado como de consulta y publicando sus opiniones en los diarios, en los libros y polemizando sobre todo, incluso con Prebisch, cuando estaba en la CEPAL y con las teorías de la CEPAL para América Latina. Accede a un pedido del presidente Frondizi para solucionar los problemas derivados de la nulidad de las concesiones eléctricas de Buenos Aires del año 57 y la enorme crisis energética que soportaba la región metropolitana que ya llevaba 20 años. De su asesoramiento surge SEDBA y la concesión del crédito del Banco Mundial que en poco tiempo soluciona las carencias eléctricas. Cuando cae Frondizi, el presidente Guido lo nombra ministro de Hacienda, pero renuncia a las 3 semanas. ¿Por qué? Los jefes militares le imponen al presidente la clausura del Congreso y Pinedo se niega a ser ministro de un gobierno sin Congreso. Es más, cuando es elegido el Congreso de 1963, en la elección que se elige presidente del colegio electoral al doctor Ilia, pide informar al Congreso, es recibido por la Comisión de Hacienda porque queda un informe de qué hizo en esas 3 semanas, siendo coherente con lo que hacía cuando era ministro, que iba cada vez que se trataba un tema del Ministerio de Hacienda, él concurría al Congreso para ponerse a disposición de los diputados, los senadores, si alguno les quería hacer una pregunta sobre su área. En 1956 publica El fatal estatismo, Condiciones del resurgimiento argentino al año siguiente, siglo y medio de economía argentina en 1961, que lo edita La Nación con motivo del cincuentenario de la Revolución de Mayo, la CEPAL y la realidad económica en América Latina en el 63, la Argentina en un cono de sombra en 1968, una feroz crítica a Onganía, a su ministro Borda, que había dicho que las constituciones y las instituciones de 1853 eran obsoletas,
trabajó sobre el surgimiento argentino en el 68 y la Argentina, su posición y rango en el mundo, que es el libro que se publica poco antes de su fallecimiento. ¿Qué lecciones nos deja Pinedo? Asumir y operar sobre las realidades, tener en cuenta el mundo, el contexto internacional, capacidad de dialogar y establecer acuerdos con los adversarios, profesionalizar los cuadros administrativos del Estado, es decir, tener un Estado que funcione, un Estado profesional, ocuparse de las capas sociales menos favorecidas. Cuando explica su evolución y desde el socialismo hacia posiciones liberales, lo dice que es precisamente porque ha observado que el mejor nivel de vida de las masas populares se da en los países donde impera la economía de mercado. En definitiva, Pinedo es de una época en que de político que en sus discursos trataba de hacer docencia como tiene que ser un político, jamás hizo demagogia y que siempre privó el interés nacional por encima de los intereses facciosos. Por eso no tuvo problemas de irse de su partido, como en el año 34 de disolver el Partido Socialista Independiente. Ante todo estaba el porvenir, la grandeza de la patria y que el pueblo argentino viviera en mejores condiciones de vida y que en algún momento la Argentina alcanzara ese nivel tan importante que seguramente escuchó de Pellegrini, que en su último discurso en 1906, semanas antes de morir, dijera, después de reconocer algunos errores de su actuación y del partido que él representaba, que reafirmaba la fe en el destino de la Argentina y que a fin del siglo XX seguramente no solo la Argentina iba a ser el país más importante de los iberoamericanos, sino una de las potencias del mundo. Tarea que tenemos pendiente y que nuestra generación, evidentemente, y la que nos antecedió, no ha tenido éxito. Eso se lo debemos a hombres como Pinedo, que siempre soñaron con la Argentina que tuviera una alta posición, un alto rango en el mundo. Eso es todo. Jorge, tenés habilitado el micrófono. Bueno, gracias. Yo quisiera subrayar 3 puntos fundamentales de lo que estimo que puede denominarse la visión estratégica de Federico Pinedo. El primero es el siguiente. Federico Pinedo piensa a lo largo de su trayectoria y de su formación inicial al lado de su maestro Juan B. Justo, que el crecimiento económico de la Argentina es inseparable de un determinado tipo de inserción internacional. Esto significa que hay que buscar la participación de la Argentina en las corrientes centrales de la época, en lo que hace a la innovación tecnológica, la capacidad empresarial y el financiamiento. El segundo elemento que distingue la visión estratégica de Pinedo consiste en determinar cuál es el eje del capitalismo en cada momento histórico. Y él, Federico Pinedo, como la Argentina de su tiempo, incluyendo el irigoyenismo y la generación del 80, determinó que hasta 1930 ese centro y eje del sistema capitalista era Gran Bretaña, la capital de las finanzas globales y el resguardo y custodia del patrón oro, el arco de bóveda del sistema global del siglo XIX. El tercer elemento de la visión estratégica de Pinedo es una auténtica novedad histórica. La novedad histórica que representó Federico Pinedo surgía de una lección aprendida de su maestro Juan B. Justo, que en 1895 estableció
que el capitalismo más avanzado y pujante de su época era el norteamericano, aunque el eje hegemónico del sistema estuviera todavía en el Reino Unido y especialmente en la City de Londres. En 18 artículos de La Vanguardia, publicados en 1895, después de un viaje a los Estados Unidos, Juan B. Justo señaló que Estados Unidos, dijo, es el país donde el capitalismo se desarrolla más grande y más libre, y donde conviene estudiar su evolución. Para Juan B. Justo, Norteamérica es el país de las invenciones y de las máquinas. Y donde la competencia es el principal factor de crecimiento económico. Y es allí donde el trabajo humano ha logrado un máximo de intensidad y de eficacia, un máximo de productividad. Dice Juan B. Justo en 1895 en sus 18 artículos en La Vanguardia. Por eso es que Juan B. Justo estaba convencido en 1895 de que Estados Unidos, por su extraordinaria capacidad económica y excepcional productividad, era la próxima gran potencia mundial, por encima de Gran Bretaña. Esta convicción fue asumida en todos sus términos por su principal discípulo intelectual, que fue Federico Pinedo. Por eso Pinedo fue el único argentino de su generación que después de la crisis del 30 comprende que hay que otorgar prioridad a Estados Unidos y no a Europa. Dice Pinedo en 1941, ha sido un grave error mirar a Europa como el modelo principal, mientras que Estados Unidos, esa enorme nación de este continente, desarrolla y organiza una nueva forma de existencia. Y como la cuestión para Pinedo era la integración con Estados Unidos y no con Gran Bretaña y el continente europeo, se necesitaba disponer de una industria especializada en recursos naturales, capaz de competir en el sistema internacional y especialmente capaz de competir en el mercado norteamericano, sumada a un agro de primer nivel mundial como el que tenía la Argentina. Y esta transformación estructural requería para Pinedo el logro de dos condiciones políticas históricas. La primera, una alianza estratégica con Estados Unidos. La segunda, la creación de una zona de libre comercio, unión aduanera con Brasil. Debido a que Brasil era el aliado estratégico de Washington en América del Sur. Y además, este es un dato estratégico esencial del papel de Brasil en el mundo. Brasil combatió a través de la Fuerza Expedicionaria Brasileña en la campaña de Italia
contra las fuerzas del Tercer Reich, aliado y encuadrado por el ejército norteamericano. Para Pinedo, estas dos condiciones eran el paso previo para la integración con la industria brasileña y la acción común de esas industrias integradas que debían ser la de la Argentina y la de Brasil en el mercado estadounidense. Por eso Federico Pinedo es el antecedente directo de la creación del Mercosur. Pinedo pensaba la proyección internacional de la Argentina en términos de un triángulo. El destino argentino, en suma, dependía para Pinedo de la construcción de un triángulo. Argentina, Brasil, Estados Unidos. Capaz de sumar al agro tradicionalmente competitivo en términos mundiales de la Argentina una industria especializada capaz de competir internacionalmente. Este es el núcleo de la visión estratégica de Federico Pinedo. Me gustaría agregar el enorme acierto conceptual y teórico que tuvo Federico Pinedo en su rechazo a la teoría de la dependencia, denominada del deterioro de los términos de intercambio por la CEPAL, liderada entonces por su antiguo amigo, proveniente también de las filas socialistas, Raúl Prebisch. Esta polémica tuvo lugar en la década del 50 y en ella Pinedo rechazó no solo la teoría de la dependencia, que después tendría sobre todo un fuerte correlato político, económico, intelectual en Brasil, sino además el correlato mítico de esta teoría de la dependencia, referido sobre todo a la Argentina, según el cual lo que caracterizaba a la Argentina era una situación de atraso estructural que Federico Pinedo rechazaba en todos sus términos. Las razones de Pinedo en sus disputas con la CEPAL eran las siguientes. Ante todo, que la estructura rural de la Argentina tiene unos rasgos que la propia CEPAL ha definido como característicos del capitalismo avanzado. Dice Pinedo, las chacras de subsistencia precapitalistas, como las que ha habido y hay en otros países de América Latina, son extrañas a nuestra organización social. No existen en la Argentina. Lo que esto significa es que la condición de la Argentina de gran exportador mundial de agroalimentos es la expresión de la superior productividad de su agro. Por eso, y esto ya lo había dicho su maestro Juan B. Justo en su polémica con Enrico Ferri, la agricultura argentina, dice Justo y retoma Pinedo, es a tal punto capitalista
y vinculada a la economía mundial, que el proceso económico del país sigue el mismo curso del capitalismo internacional, solo que con un ritmo más acelerado. Por último, algo que es imprescindible subrayar en todo intento de realizar un homenaje a esa gran figura histórica que fue Federico Pinedo. Pinedo fue el único dirigente de la oposición que respaldó el giro estratégico de Perón después de 1950 hacia el capital extranjero y el acuerdo con Estados Unidos. Que se reveló por el contrato destinado a conseguir el autoabastecimiento petrolero que realizó el presidente Juan Domingo Perón con la California Argentina. Esto es una subsidiaria de la Standard Oil. Y además, el acuerdo entre Perón y los Estados Unidos después de 1950 llevó a la instalación de la industria automotriz norteamericana en Córdoba a través de los talleres de Henry J. Kaiser. Por último, Pinedo rechazaba todo intento de guerra civil y propugnaba la unión de los argentinos. Y esto lo hizo en 1954, en 1955, después incluso de los trágicos acontecimientos del 16 de junio. Y cuando las 9 principales iglesias de Buenos Aires habían sido incendiadas. En definitiva, señores, Federico Pinedo fue un gran argentino y una figura fundamental de su historia y de su economía. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muy bueno. Gracias a vos, Jorge. Dos brillantes exposiciones. El Foro Patriótico, nos sentimos honrados con esta visita de hoy, que unimos a otros conversatorios que hemos tenido con anterioridad, por ejemplo, en el caso de cuando tratamos el tema de Perón en la década del 30, cuando Mariano Causino presentó su libro aquí en otro conversatorio. Estamos en una línea interpretativa de nuestra historia que es verdaderamente novedosa y que me parece que abre esta interpretación de nuestra historia, abre la política a nuevos tiempos. Yo dejaría aquí, excepto Roberto, que vos quisieras contar esas dos cositas que yo te interrumpí y que para que hablara Jorge, si querés contarlas, porque lo podés hacer, pero quiero decir, se han dicho cosas tan densas acá que tenemos que estar procesándolo en nuestras cabezas y repensando estas dos brillantes exposiciones. No, dejo entonces dos anécdotas personales. Una, yo lo escuché a Juan Carlos Pugliese, presidente de la ministro de Ilia, presidente de la Cámara de Diputados de Alfonsín, es decir, viejo radical de la provincia de Buenos Aires, decir, en el 30 Pinedo hizo lo que había que hacer y lo hizo muy bien. Es decir, de alguien de filas adversarias. Y la otra anécdota es con Federico. En el año 94 íbamos a Santa Fe para una reunión política y nos íbamos a encontrar con algunos amigos políticos en alguna sala donde se sonaba la constituyente, y en el hall lo vio Antonio Cafiero, que había yo conocido unos años antes en una comida en la casa de Alberto J. Armando, y de vez en cuando nos veíamos, y entonces se lo presenté a Federico.
y Cafiero se tomó la cabeza y le dijo: doctor Pinedo, las cosas que hemos dicho de su abuelo, pensar que en el 90% de las cosas tenía razón él. No sé si lo hubiera dicho en público, por lo menos a Federico le dijo eso. El 90% de las cosas tenía razón él. Me pareció que valía la pena contar la anécdota. Muchas gracias, Roberto. Sí, muy bueno. Bueno, gracias por haber participado. Nuestro próximo encuentro, lo repito, es el día 23 de septiembre, y allí a las 19 horas, como hoy, y ahí vamos a presentar el libro, un libro reescrito, actualizado, de Vicente Massot, La excepcionalidad argentina. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.